Estamos en el segundo capítulo sobre cómo crear un asteroids en Unity. En este capítulo haremos que nuestra nave dispare. Resumiendo el anterior, habíamos creado la nave con todos sus movimientos y animaciones, y deberíamos tener algo como esto. Primero que nada, abriremos el candadito de la nave si aún está cerrado. Y ahora ya estamos listos para crear los disparos. Vamos a comenzar consiguiendo un sprite de bala, o lo dibujaremos de alguna manera. Yo lo voy a dibujar con el programa gratuito Piskel. En un lienzo de 32 por 32, del mismo tamaño que hice mi nave, seleccionando un color negro y la línea, dibujaré una X, para determinar el centro del lienzo. Tomando un color blanco, para poder darle cualquier color en Unity, dibujaré una bala muy simple en el centro. Ya que, como será pequeña y veloz, no es necesario que tenga mucho detalle. Esta herramienta de aquí pintará todos los píxeles del mismo color que toquemos. Entonces, le daremos clic derecho a uno de los píxeles de la X, y se habrá eliminado, siempre que nuestro color secundario sea el color transparente. Y ya tenemos nuestro disparo dibujado. Clicaremos en Export, miraremos su tamaño, nos aseguramos de que la escala esté al mínimo, vamos a la pestaña PNG, y clicamos en Download. Le ponemos un nombre y guardamos. Ya podemos volver a Unity a importar nuestro sprite de disparo. En la carpeta que teníamos nuestra nave, damos clic derecho y clicamos en Import New Asset. Buscamos la carpeta donde guardamos nuestro sprite, y le damos doble clic. Seleccionando el dibujo, vamos a su inspector, donde dice Pixels per Unit, y le ponemos el tamaño de nuestro sprite, que en mi caso era 32. Si quieren que se vea bien pixel, aquí en Filter Mode ponen No Filter, y en Compression ponen None. Finalmente clicamos en Apply, y ya lo tenemos para comenzar a crear el disparo. Clicamos en el sprite, y lo arrastramos dentro de la escena. Más o menos se verá así. Vamos a su transform y lo reseteamos para que no pasen cosas raras. Pero como nos quedará bajo la nave, la desactivaremos un momento. Volvamos a seleccionar la bala en la jerarquía, y le agregaremos un Rigid Body 2D. En su Body Type pondremos Kinematic, porque solo lo usaremos para que las balas tengan velocidad, no necesitamos que calcule físicas. También le agregaremos un Box Collider 2D, y vamos a clicar donde dice, Edit Collider, para poder ajustarlo a su sprite, ya que como ven, no se ha ajustado automáticamente. Cuando ya lo tengan, también vendremos a habilitar la casilla que dice, Is Trigger, porque así evitamos que las balas interactúen con las físicas de la nave y de otros objetos, pero siguen conservando su capacidad de ser detectadas por otros colliders. Finalmente tenemos una bala. Pero como vamos a estar instanciando varios cientos de miles de ellas, la vamos a seleccionar en la jerarquía y arrastrar a la carpeta, de modo que tenemos un prefab de bala. Básicamente, un prefab es un molde o plantilla de la bala, que luego podremos instanciar en la escena varias veces para crear diferentes balas. Cada bala instanciada a partir del prefab compartirá la misma apariencia y lógica, pero podrás personalizar su posición, escala, rotación, velocidad, etc., individualmente. Tampoco hay que confundir el prefab con la imagen de la bala que importamos al principio. Aunque se vean parecido, como vemos en su inspector, son dos cosas distintas. Volveremos a activar nuestra nave, y vamos a traer nuestra bala, más o menos al punto donde queremos que aparezca, para ver una medida que luego vamos a necesitar. Como posiblemente su nave no sea igual que esta, tenemos que mirar esta distancia en X y en Y, que luego vamos a usar. En mi caso, la X es menos 0.17. Y la Y, es 0.5. Luego de mirar eso, ya podemos eliminar la bala de la jerarquía, porque tendremos guardado su prefab en la carpeta. Recuperamos el zoom normal, y pasaremos a crear el script que manejará el disparo. Seleccionamos la nave, vamos a Add Component, y escribiremos nave disparo SCR como lo escribo aquí. Clicamos en New Script, clicamos en Create and Add, y luego esperamos a que se cree el script. Le damos clic derecho y seleccionamos Edit Script. Aquí adentro, vamos a borrar todo, y pegaremos lo que voy a dejarles en el comentario fijado. Este script está explicado línea por línea para que puedan estudiarlo detenidamente y ahorrarles muchos minutos de video, pero,
me parece adecuado explicarles por qué he agregado algunas cosas. Para eso, voy a venir a modificar unas variables que están por aquí. Ustedes no tienen que cambiar nada del script, es solo para mostrarles algo. Provisoriamente, esta será 0, y esta será el vector 2 0. Ustedes, sin cambiar nada, simplemente guarden el script, y volvemos a Unity. Clicando en el script, ya podemos desplegarlo y vemos que tenemos unas variables públicas que son, el prefab de la bala, la velocidad de la bala, el tiempo entre disparos en segundos, una variable llamada PowerUp, que aumentará la cantidad de balas por disparo, y la vida del disparo en segundos. Antes de darle a play, arrastraremos el prefab de la bala que creamos previamente al campo que le corresponde, y ya podemos iniciar el juego. Si mantenemos presionado el botón izquierdo del mouse, nuestra nave disparará. Y vemos en la jerarquía que las balas se eliminan luego de pasado su tiempo de vida. El tiempo entre disparos está en segundos, de modo que si lo disminuimos, tendremos más disparos por segundo. La velocidad de los disparos se mide en unidades de la escena por segundo. Eso significa que si ponemos un 1, las balas recorrerán una distancia aproximada al tamaño de la nave, que mide una unidad de la escena, en un segundo. Aquí aclararé que esa velocidad propia de la bala se suma a la velocidad que tenga la nave en ese momento. Adelantándonos un poco, tenemos una variable que aumentará la cantidad de disparos cuando recojamos un PowerUp, pero estos los veremos en otro capítulo. El PowerUp agregará un disparo a cada lado por nivel. De modo que en el nivel 1 de PowerUp tendremos 3 disparos en total, en el 2 tendremos 5, en el 3 tendremos 7, y así hasta el infinito. Pero como suelo decirles, no se vayan a exceder, limiten esa cantidad en su juego para no hacer explotar sus PC. Finalmente, como ya les dije antes, la vida del disparo está en segundos. Disminuyéndola, podemos hacer que los disparos se eliminen antes, y así ahorrar un poquito de recursos. Pero eso dependerá de la velocidad de nuestra bala, porque no se ve muy bien que se eliminen antes de salir de la pantalla. Luego podremos agregar un método para que se eliminen al salir de la pantalla, pero no me pareció tan necesario por ahora. Ahora les voy a mostrar por qué había quitado estas variables provisoriamente. Como estuvimos viendo, los disparos salen demasiado ordenados, como un peine, y si recordamos cualquier juego de acción o de disparos, siempre les agregan un pequeño grado de aleatoriedad. Ese toque de aleatoriedad, casi nunca reparamos en él, pero veremos que se vuelve mucho más agradable ahora. Primero, voy a agregar aleatoriedad horizontal. Disminuiré de nuevo el tiempo entre disparos y aumentaré el PowerUp. Quizás no hayan notado tanta diferencia, pero ahora, también agregaremos aleatoriedad vertical. Eso significa que algunos disparos saldrán más adelante que otros. Dejando esta línea como estaba al principio, ya lo tendríamos. Vendremos de nuevo a aumentar la cantidad de disparos, y veamos lo que ocurre. Aunque sea una pequeña diferencia, posiblemente les haya parecido mucho mejor ahora. La aleatoriedad en un juego puede ayudar a mantener la atención y el interés de los jugadores, al crear situaciones impredecibles e inesperadas. Y ese es uno de los puntos claves de todos los juegos de éxito. Seguramente recordarán cuando puse la bala aquí, y medimos su posición en X e Y. Les voy a mostrar en el script dónde está esa variable, por si su nave es distinta y quieren cambiarlo. Finalmente, veremos un último detalle visual que suele usarse mucho en los juegos de este tipo. Vendremos al prefab de la bala, y le vamos a agregar un try renderer. Básicamente, un try renderer dibujará un rastro por donde pase la bala. Aquí, tomando esta línea roja desde el punto, y moviéndola hacia abajo, pero no hasta el final, disminuiremos su espesor, porque la bala es muy pequeña. Luego vamos a clicar con botón derecho del mouse, en el final de la línea, y seleccionamos Add Key. Esto nos creará otro punto que llevaremos hasta bien abajo, y lo acercaremos al primero. Con esto dibujaremos un rastro que se afinará hacia el final, y no será tan largo, como vamos a ver ahora. El rastro aparecerá con ese color por defecto, que suelen tener los objetos sin material en Unity. Para cambiar el color, vamos a crear un material del siguiente modo.
Como vemos aquí, tenemos un campo para añadir un material, pero queremos que tenga algo de transparencia. Y como Unity no trae ningún material transparente, lo crearemos dando clic derecho en la carpeta de la nave, vamos a Create, y clicamos en Material. Lo nombramos como queramos, yo le llamaré rastro bala, y vamos a ir a clicar en el campo del color. Aquí simplemente le aumentaremos la transparencia de este modo. Cerramos esto, lo demás lo dejamos igual, y clicamos arriba, donde dice Shader estándar. Tenemos que seleccionar Sprite, y clicamos en Default, de modo que tenemos un material transparente de tipo Sprite. Vamos a seleccionar el prefab de la bala, y ya podemos llevar nuestro nuevo material al campo que le corresponde en su Line Renderer. Antes de iniciar de nuevo, aumentaré la cantidad de disparos, y le damos a Play para ver cómo ha quedado. Bastante bien en mi opinión. Si prefieren que el rastro sea más largo, lo modifican desde aquí. Y si quieren cambiar el color, venimos al campo de color, y aquí podemos ponerle más de uno. Podemos hacer por ejemplo que el inicio y el final sean de colores distintos, y muchas cosas más. Pero quizás eso lo explique en el futuro, en un video específico sobre Line Renderer. Para nuestro disparo, creo que ya tenemos suficiente con lo que hemos visto hasta aquí. Eso es todo. Finalmente les quiero agradecer porque estamos a punto de llegar a los 100 suscriptores, lo cual es un logro increíble. Este logro es una motivación extra para seguir creando y mejorando cada día. Saludos y nos vemos.